en la web del Congreso, Rota en Clave Feminista, donde están colgados los currículums de las 3 ponentes, ¿vale? Empezamos entonces. Hemos dividido esta mesa en 3 grandes bloques, bueno, en 4, ya Rosa nos apuntaba el último para terminar con un mensaje de esperanza. El primero sería los tipos de violencia que nos vamos a encontrar en las aulas. El segundo sería la violencia machista en los adolescentes. Y el tercero sería la violencia machista digital, ¿vale? Terminaríamos con recursos y herramientas de los docentes para poder eliminar este tipo de violencia. Empezamos con el primer punto. Además merece el tema de las violencias en las aulas, merece debate hoy aquí porque los datos así lo merecen, ¿no? El otro día leí un artículo del Defensor del Pueblo donde apuntaba que es que no solo es que hubiesen aumentado los casos de violencia, sino la agresividad de las mismas, ¿no? Que las conductas ahora mismo son más violentas. Entonces, tenemos que reflexionar y decir qué es lo que está pasando, ¿no? Porque tú ves que como que a nivel de muchas instituciones, de muchos gobiernos, como que está todo el mundo muy concienciado, ¿no? La UNESCO sacaba en su objetivo educativo para el siglo XXI el tema de la educación inclusiva, la UNESCO también con las ODS, la de las convivencias, en fin, leyes estatales donde te dicen que el profesorado tiene la obligación de formarse en coeducación. Y luego vemos que los datos están ahí, ¿no? Que no es que solo aumenten los casos, sino que ya que encima son mucho más violentos. Entonces, ¿qué es lo que falla, no? Debemos de ahí de pensar qué es lo que está pasando en nuestros colegios. Entonces, si os parece, empezamos con que defináis un poquito cuáles son los tipos de violencia que nos encontramos en las aulas y cuáles son las causas, el por qué, qué es lo que está pasando, en qué fallamos. ¿Quién empieza? Dale tú. Venga, le doy yo. Le doy. Bueno, pues yo en primer lugar también agradecer a la Asociación Feminista de Rota y a Carmen Lanagrán, a Meli, a Sonia y a todas las compañeras que nos inviten de nuevo a estar aquí y especialmente agradecerle que hagan una mesa de coeducación. Porque es verdad que cuando hay temas de violencia, la coeducación, ahí buscamos el tema, pero cuando no hay ningún caso paradigmático, de la coeducación no se acuerda nadie, ¿no? Y quería antes de empezar decir que para mí es muy raro estar en una mesa de coeducación y que Marian esté presentando y no esté aquí sentada, porque quien no la conozca es la referente en nuestro país en materia de coeducación. Pero bueno, por ahí está y bueno, muchas de las cosas de las que voy a contar las hemos hablado muchísimas veces y creo que quienes seáis de educación el diagnóstico lo tenemos muy claro, ¿no? Yo ante la pregunta de qué tipos de violencias nos encontramos en las aulas, es verdad que yo quiero contaros que yo empecé a trabajar en temas de coeducación en el año 99, 2 años después del asesinato de Ana Orantes. Y es cierto que de violencia de género casi ni se hablaba, ¿no? Y a mí siempre me decían, ¿pero qué vas a trabajar tú en los institutos cuando no hay conciencia ni en la población adulta? Y ahí empezaban ya a salir cosas que me parecían que eran bastante preocupantes. En junio del año pasado, y lo quería traer por tener otra pregunta en la mesa, ¿no? En junio del año pasado saltaba la noticia de la niña de Peñaflor, que supongo que os acordaréis muchas de las personas que estáis aquí, y saltaba la noticia de una niña violada por compañeros mirad si tengo lenguaje inclusivo que iba a decir compañera, muy fuerte, por compañeros de sexto de primaria. Y entonces yo me planteaba ante ese caso no solo todo lo problemático que había sido y todo lo que conllevaba el caso, sino me pensaba, ¿está el equipo directivo preparado para un caso así? ¿Está un claustro de primaria preparado para que ocurra algo así? ¿Cómo impacta esto no solo en el colegio de Peñaflor, en el profesorado, en la ciudadanía, en el instituto que van el año que viene? Todo esto, ¿tienen los centros educativos recursos y formación para cuando llega un caso así hacer frente? Pues bueno, lo que nos dicen los datos y lo que nos dicen las formaciones que estamos dando es que no tienen esa formación. Ante eso, hace un tiempo, hace una semana, salían informes de la Fiscalía General del Estado y dentro del informe salían varios datos. Yo soy socióloga, los datos me encantan. Salían varios datos y uno de ellos que había aumentado en el último año, en 2023, un 45% de chicos menores que habían cometido delitos, especialmente sexuales, y que eran inimputables, ¿no? Pero bueno, el dato no es
el tema de la imputabilidad o no. El dato es un 45% más de menores que ejercen delitos sexuales, ciberdelitos, violencia de género. Después nos íbamos a los menores de 14 a 17 años y nos decía de nuevo que habían aumentado los delitos cometidos por esta franja de edad, especialmente los de género y sexuales. Y claro, tú nos preguntas, ¿qué nos estamos encontrando, no? En general, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos que hace unas décadas el tema de la violencia machista en la adolescencia estaba muy callado. ¿Por qué estaba muy callado? No porque nadie lo callara, sino porque las propias víctimas no eran conscientes de que eso era violencia. Entonces, cuando tú dabas una charla o dabas un taller, te decían, entonces cuando te controlas te hace no sé qué es violencia. Bueno, pues hicimos, y en eso hay que recordarlo, hicimos tanta pedagogía, porque antes esta mañana Carmen decía que ante esa reacción patriarcal que hay tenemos que hacer ironía, ¿no? Tenemos que responder con ironía. Claro, con ironía respondemos entre iguales, pero yo no puedo responder con ironía cuando tengo una clase de primero de la ESO o de primero de bachillerato. Ahí tenemos que responder con pedagogía. Y entonces, esa pedagogía, es verdad que es una pedagogía que nos cuesta mucho más porque vienen de una pedagogía muy de hamburguesa que le llamo yo, ¿no? Una pedagogía muy de la emoción, muy de enfadarse, con lo cual el contexto del aula en los últimos años ha cambiado muchísimo. Encontramos a un grupo bastante grande de chicos muy enfadados, pero ese enfado viene porque muchas de sus compañeras, con todo el fenómeno del Me Too y la violencia machista. No, pero yo estoy hablando... No es porque yo No, esté lo sé, comparando. lo sé, Te pero quiero decir que qué es lo que pasa cuando hay muchos protocolos abiertos en los centros y no funcionan. es que yo creo que a veces dicen, bueno, estamos haciendo muchas cosas para el acoso. Para el acoso. Pero para el sexual hacia las mujeres y las niñas, no. Es que es muy diferente. La coletilla del final, para nosotras, las feministas, es sustancial. Hombre, sí. Porque la mayoría de lo que ocurre tiene que ver con las relaciones de poder y con las relaciones de género, ¿no? Y después quería comentar otra cosa, pero Yo aquí están mis compañeras. me gustaría aportar una cosa a lo que a lo que has dicho sobre si estamos los docentes preparados. Yo te digo ya que no, y en primaria mucho menos, porque como trabajamos con una franja de edad que parece que no se produce ningún tipo de cosa mala, o no es que son muy chicos, no es que eso es la edad, bueno, es que todavía, y yo me preocupa como docente, sobre todo feminista, que así me presento yo, como madre, porque normalizamos conductas, no es normal que en la clase no se respete el turno de palabra, se rían de compañeros y compañeras que hablan, que si no le gusta la ropa que traiga también sea broma. Entonces, si no atajamos esas pequeñas cosas, se van a convertir más adelante en acoso escolar, se van a convertir más adelante en bullying y probablemente en la adolescencia y en secundaria pues estemos hablando de delitos más graves, ¿no? Referente al tema de la niña de Peñaflor, yo no he debatido con ninguna maestra ni ningún maestro sobre qué ha pasado y qué pasaría si nos lo encontramos en nuestro centro. A mí me da pena eso, que no debatamos sobre lo que pasa. Bueno, buenas tardes. Aquí ella ha dicho buenas tardes, ha dado las gracias a las demás. También nos También sumamos. damos las gracias y decimos buenas tardes, ¿verdad? Sí. Uy, a ver, a mí me gustaría, porque he estado paseando mucho, o sea, reflexionando desde que me invitaron aquí, y nos pedías tú que pensáramos en por qué se produce esto. Y para mí hay dos claves. Creo, bueno, las dos claves en relación a que tenemos que ir a las raíces de esto, porque todo lo que hacemos
crear protocolos, comités y todo eso, son como las alternativas paliativas al problema. Lo que pasa es que si vamos a la raíz, tenemos que cimbrear toda nuestra sociedad. Pero bueno, nuestra misión es reflexionar sobre eso. Para mí hay dos claves, como os decía, la socialización. Y entonces tendríamos que pensar, yo no voy a, tú sabes más que yo seguro, pero de socialización, pero tenemos que ver cómo se produce para ver cómo se puede revertir el problema. Y el otro es el poder y las relaciones de poder. La socialización se hace no solo a través de las ideas, de lo racional, sino de las emociones, de lo vivencial. Si el género se construye desde lo teórico y desde lo vivencial, para deconstruirlo, porque estamos hablando de deconstruir las desigualdades, tenemos que atajarlo yendo a lo teórico. Es importante los análisis de discursos. Esta mañana en publicidad hablábamos de los discursos, los estábamos analizando, pero no nos olvidábamos de lo emocional. Entonces tenemos que ir también a eso de lo emocional. A lo mejor luego al final podemos dar algunos ejemplos sobre esto. Pero esa formación del profesorado y la formación que a su vez damos hacia el estudiantado tiene que ir impregnada de esa deconstrucción y de esa autorreflexión sobre nosotras mismas, porque una de las formas por las que las personas nos vamos haciendo personas es por la imitación, y las profesoras y profesores, y más las maestras y maestros de primaria, son claves en ese proceso, ¿no? Entonces, bueno, en la formación tiene que estar no solamente las ideas, sino también una reflexión personal, porque para ser buen profesional yo creo que hay que ser buena persona, y no lo digo en términos de buenismo, sino de buena ciudadana, buen ciudadano, y transmites valores no solamente con lo que dices, sino con un montón de cosas, ¿no? Y la otra clave, porque no me quiero enrollar, es el poder, que yo creo el poder en sí no es malo, sirve para influenciar. Que las feministas tengamos poder nos permite, a lo mejor en determinados ámbitos, influir para que, bueno, pues la sociedad o las relaciones vayan de otra manera, pero el quid de la cuestión está en las relaciones de poder. Y hay relaciones de poder que son estructurales y que se van como asumiendo como esponjas, ¿no? Y están las relaciones de hombres y mujeres, y los niños y las niñas, no solamente en la escuela, son su familia, todas esas historias que las van teniendo, y eso luego se traduce en las desigualdades, pero está también las relaciones verticales. ¿Cómo Marian ha comentado de los equipos directivos, cómo pueden, las instituciones nos apoyan o no nos apoyan, pero cómo tratamos la gente docente a nuestro estudiantado? ¿Cómo ejercemos ese poder que tenemos, que es indudable? Yo el primer día me presento como feminista, pero además digo, hay una relación de poder, porque yo tengo la capacidad de aprobaros o suspenderos, y mientras que eso no ocurra, yo estoy en una situación de poder. Ahora, ¿abuso de ese poder? ¿Cómo Y yo creo que esas son reflexiones como un poco más radicales, en el sentido de raíz y profunda, que tenemos que hacernos para cambiar algunas situaciones, ¿no? Y para explicarnos. Primero tenemos que entenderlo, explicarlo, aprehenderlo. Y ahí podemos buscar unas estrategias que sean de verdad eficaces, mucho más lentas, y que vamos a tener mucha más resistencia, pero que, bajo mi punto de vista, tienen que ir por ahí. Fíjate que yo quería comentar una cosa en relación a lo que... El micro. Espera allí. A ver, ahora... No, ahora se nos... ¿Hola? Sí. Yo si me pego una voz. ¿Se oye? ¿No se oye nada? No, no se oye. No. Ahora mejor, bueno, yo creo que esto no funciona, pero bueno. En relación a lo que comenta Rosa, que yo estoy totalmente de acuerdo, porque creo que ahora mismo todo el tema del proceso de socialización, yo creo que hay que insistir ahí, porque cuando comenzamos a dar, que otras nos precedieron, cuidado, con el tema de los talleres de igualdad y demás, lo que primero trabajábamos era socialización desigual, como es para chicos, como es para
Bueno, lo que quería decir es que si nos volvemos a meter en el tema de socialización, que a mí me parece ahora mismo esencial para trabajarlo en los talleres y para trabajarlo en el aula, es que lo que estamos viendo es como hubo un momento, especialmente de las chicas, en los que empezaron a sacar, hay una frase que se dice mucho en Andalucía, por lo menos en mi tierra, en Córdoba, que, aunque yo soy medio granaína, que era no saquen los pies del tiesto, ¿no? Y entonces hubo muchas mujeres, muchas chicas jóvenes que sacaron los pies del tiesto. Lo que ocurre es que también había una equivocación, y la comento aquí por comentar reflexiones y para después para... A mí me parece que algunas entendieron que sacar los pies del tiesto era follar con quien querían, que está muy bien, pero que sacar los pies del tiesto, donde no hay dinero, donde no hay poder, donde no hay poder ejercer mi poder donde yo quiera y mi reconocimiento, pues yo creo que tenemos el fallo de decir, no, yo soy libre porque me puedo liar con quien quiera o porque puedo hacer con mi cuerpo lo que quiera. Y voy entre lo que quiera porque en los últimos años lo que estoy viendo es como hubo chicos y chicas que intentaron sacar los pies del tiesto, especialmente las chicas. Lo que yo estoy viendo ahora a través de las redes sociales, de TikTok, de todo lo que veo alrededor en cada aula que voy y demás, es que el patriarcado lo que quiere es que volvamos al anclaje. Antes Carmen Calvo decía esta mañana lo que yo traía aquí, que es muy fuerte, porque yo lo que quería aquí comentaros es que el anclaje es que seamos o putas o santas. Ese es el anclaje. Y entonces ahí está el fenómeno 3.2.59, ¿sabe alguna lo que es? A un punto de ser puta, a un minuto de ser puta, el body count, el kilometraje y todas estas cosas, que son códigos que al final lo que hacen es decirle a las chicas, oye, cuidado, que vosotras estáis muy espabiladas, que está muy bien todo esto de la libertad, pero que ahora los tíos las queremos vírgenes y decentes, ¿no? Todo esto conlleva como consecuencia fenómenos rorro. Es que tiene que ver con eso, ¿no? Y tiene que ver con ese nuevo modelo de resocialización y de hacernos creer que somos libres y que somos feministas cuando estamos en todo el fenómeno de la cosmeticorexia, cuando estamos en la skin routine, cuando estamos en no sé qué. Y claro, tú dices, ¿de verdad no estamos viendo los peligros que conlleva todo esto? Y lo mismo estamos viendo también en los chicos. A los chicos también le están dando el mensaje, no de la skin routine, ni de la cosmeticorexia, ni de que... No, a los chicos le están dando un mensaje, de nuevo, que la fuerza es un valor. Y ahí están los gimnasios low cost, a 16 euros y a 15 el mes, para que las criaturas cada vez más jóvenes le echen músculo. Porque es volver al anclaje de género que el feminismo lleva criticando toda su vida. No es volver otra vez a eso, pero desde la libertad y desde creer que eso nos empodera. Hemos caído en la trampa. ¿Vamos? Claro, y bueno, han caído, tenemos que descartar. Sí, y además no podemos dejar de pensar y de ser conscientes que si la sociedad cambia, el aula es un reflejo de la sociedad. Claro. Es que eso es vital. Lo que ellos ven en casa, y ellas, ¿no? Pero bueno, es que ellos ven más contenido a lo mejor que violento, ¿no? Por esto de tienes que ser fuerte, tienes que... Entonces, lo que ellos ven en la sociedad lo reflejan en el aula. Hemos visto los contenidos de los deportes y eso ellos son los héroes, pues ellos en el cole también son los héroes. Y es que cada vez el retroceso es mayor en edades más tempranas. Y eso hay que repensarlo mucho, mucho. Sí, vale. Pasamos entonces, si queréis, al segundo punto, ¿vale? Al tema de la violencia machista entre adolescentes, que también leía una encuesta de la Fundación FA de Juventud, donde habla que 1 de cada 5 jóvenes de entre 15 y 29 años, sí, entre 15 y 29 años, sí, rechazan la violencia machista. Dicen que esto es un invento ideológico. Por ejemplo, sí rechazan la violencia física, pero no el tema de la violencia psicológica. O sea, el tema este de la celotipia, del control del móvil, esto lo ven como una cosa normal. Entonces, no, lo tienen muy normalizado.
Entonces, el tema con las víctimas de la violencia machista en adolescentes, si yo pienso, si es con las personas adultas y cuesta mucho trabajo de concienciar, ¿no?, que hay algunas que están dentro y no son capaces de darse cuenta que están siendo víctimas de la violencia machista, con este tipo de niñas que tienen normalizado ese control, me imagino que será mucho más difícil poder detectarlo. Poder detectarlo. Vamos, yo creo que es un poco irle dando vueltas a lo mismo casi, ¿no? Yo cuando estabas tú comentando lo de las nuevas formas, como yo vengo del mundo de la salud, a mí me gusta poner un símil. Yo creo que el patriarcado es como un microorganismo patógeno, que cuando le das un antibiótico muta y entonces se vuelve más virulento o sigue existiendo y con nuevas formas, ¿no? Y yo creo que en el fondo no ha cambiado ni en la gente adolescente las relaciones de hombres y mujeres de poder sumisión, ¿no? Yo creo que sigue vigente la máxima de Rousseau de que las mujeres estamos en el mundo para hacerle la vida fácil a los hombres. Y eso se lo creen a pie juntillas todos los chicos y los niños y los no sé qué. Lo que pasa es que hay una vuelta de tuerca, ¿no? Y como decía Carmen, nos están engañando o nos están poniendo trampas a las mujeres. Se habla del espejo de la igualdad, que las chicas adolescentes se creen que ellas también son violentas, porque él le dice tonta y ella le dice estúpido. A lo mejor nuestras madres no se atrevían a hacer eso. O en la generación mía, pero ahora y entonces dice, él te agrede. Bueno, es que yo también, es que los dos estamos en reacciones. No, es que no es lo mismo. Es que el control sigue estando y ella también es celosa y entonces, una vez más, nos culpabilizamos. Y entonces están siendo formas sutiles de mantenerlo todo, de que algo cambie, como decía el Gato Pardo, ¿no?, que algo cambie para que todo siga igual. Y en esas estamos, ¿no? ¿Y por qué? Yo creo que cuesta mucho trabajo cambiar de lugar en la vida hacia espacios donde no nos sentimos seguros, aunque donde estemos no sea lo más saludable y lo más fantástico. Bueno, en el campo de los chicos, de los hombres, es que perder privilegios es muy duro. Y tener el control es un privilegio. Perder eso, por muy igualitario que sea, te cuesta trabajo y se enmascara de determinadas formas. Y las mujeres que tenemos más favorable la posibilidad de cambiar porque iríamos hacia otro lugar mejor, también el donde nos hemos socializado es un sitio como de más seguridad, ¿no? Y cuesta cambiar, no sé. Bueno, no me quiero... Sí, yo quería, en relación a lo que son las chicas víctimas de violencia sexual, sí que quería comentar un aspecto que a mí me preocupa y que quería compartir, ¿no? En marzo presentamos con Save the Children el último informe en el que yo he participado con la investigación, que se llama Silenciada. Y dentro de ese informe lo que tratábamos de evaluar dentro de lo que es la violencia sexual en menores es, bueno, la legislación, la normativa que hay, trabajar con profesionales, pues desde el Clínic de Barcelona, el Valdebrón, los Mossos de Escuadra, yo que sé, Fiscalía de Menores, hemos entrevistado a un montón de profesionales. Y, claro, si hacemos un balance de la ley, ¿no?, de la Ley Orgánica de Garantía de la Libertad Sexual, ahí hay un elemento, que esto viene del Convenio de Estambul, que es el elemento de, ante la violencia sexual, ¿cuál es el objetivo de la ley? Identificar, valorar y reparar. El problema es que todavía no tenemos recursos ni fuentes para saber identificar. Los datos del Ministerio son del Ministerio del Interior, de su informe sobre delitos contra la libertad, que a mí me encanta, llega y me lo empapo entero. Nos falta tanta información en ese informe que no podemos hacer una foto ni tenemos certeza de lo que está pasando, porque es un informe que le faltan muchísimos datos, ¿no? Entonces, eso para empezar con lo que es las instituciones, pero también en la ciudadanía. Es decir, que una víctima identifique quiere decir
que sabe qué es la violencia, con lo cual tenemos que hacer mucha capacitación, etcétera. Después la fase de valoración. Yo espero que al 31 de diciembre ya por fin estén todos los centros 24 horas, porque si no, es como se están riendo de nosotras, de lo vamos a poner este año, no el año que viene, y ahora mismo muy poco, y Asturias, aquí la compañera Graciela y yo ahí que estamos dándole la formación porque fue el primero y sigue siendo el de mayor reconocimiento y el más completo que hay realmente respondiendo a lo que es un centro de crisis 24 horas. Bueno, pues con todo esto de la valoración y demás, cuando estaba con el informe, una de las adolescentes también que participó, dijo una frase que os quería decir un poco en qué estoy ahora investigando porque me parece muy importante. Una de las chicas dijo, adolescente de cuarto, yo prefiero que me tachen de puta a que me tachen de víctima. Esto hay que sentarse a valorarlo. Entonces, cuando todo esto ocurría y estaba siguiendo con la investigación, me daba cuenta de que todo esto lo que conlleva detrás es la carga social que le hemos puesto a ser víctima. Porque hay un daño que se identifica muy poco, que es lo que yo estoy investigando ahora, que es el daño social. Hay un daño físico, hay un daño psicológico, hay un daño sexual, pero hay un daño social que cuando eres adolescente es brutal. Y os voy a poner el ejemplo que muchas veces pongo y se identifica, ¿no? Imaginaros un instituto de aquí de Rota. Un instituto donde haya una chica que el viernes le cuelgan una foto haciéndose una masturbación y se lo envió a un chico y esa foto o ese vídeo se viraliza. Yo os planteo, esta chica sale el viernes por la noche de su casa y el sábado y el domingo coge las redes, va el lunes al instituto, la tratan de la misma manera. Eso conlleva unas consecuencias que no se valoran. Y si esas consecuencias que la pueden llevar a un trastorno de la conducta alimentaria, a autolesiones, a intento de suicidio, a patologías enormemente graves para su salud, pero que no se evalúan, porque no se ven, claro, tú dices, ¿cómo estamos valorando esto? Si no lo identificamos, si no identificamos este daño, ¿cómo lo vamos a valorar? Entonces, yo pensaba en el caso de que ha salido esta mañana de la Arandina. Y yo decía, jolín, qué duro tiene que ser tener 15 años, ser adolescente, que la mitad de tu pueblo salga a favor de los jugadores diciendo que la guarra y la puta eras tú. Esto ha pasado en nuestro país, por eso lo digo. Entonces, claro, tú dices, ¿qué daño tiene esta víctima? Que no hemos evaluado, ni se ha hablado de ello. ¿Qué daño tiene para convivir en su pueblo con eso? ¿Alguien ha pensado en ese daño? No. ¿Alguien ha pensado en esas consecuencias? No. Entonces, ¿qué te decía esta chica después de la conversación? Pues yo prefiero que en vez de creerse que me han violado dos en las fiestas de mi pueblo, se crean que me he follado a dos en las fiestas de mi pueblo porque la etiqueta de guarra es más leve, la etiqueta de puta es más leve que la etiqueta de víctima. Porque por lo menos me dejan salir. Porque si yo, después de ser violada, salgo con un top corto y un pantalón corto, me van a poner en duda. Si yo me lío con alguien unos meses después, me van a poner en duda. Pero si se creen que soy puta, nadie me va a poner en duda esto. ¿Esto sabéis lo que puede conducir? A que las víctimas se silencien de nuevo. Y a que cuando le colgamos la etiqueta a una chica diciendo que esta es una guarra y esta es una fácil, esa chica lo tenga muy difícil para romper el silencio. Porque todo el mundo piensa que la responsable es ella. Y esto hay que investigarlo. Yo pedí un proyecto a la Junta, a ver si me lo dan. Lo dejo caer. A ver si me lo dan. Que yo, respecto a esto del silencio de las víctimas, bueno, yo no trabajo con adolescentes, le doy gracias a mi intuición en el momento de estudiar magisterio que me decidí por la etapa de primaria, porque lo que veo en la adolescencia me da miedo. Yo tengo abajo una placita de casa, los escucho hablar, la manera en que se relacionan. Yo a mí jamás se me había ocurrido decirle a mi amiga, ¿qué pasa, puta, cómo te va la vida? Jamás, ni lo hubiese tolerado. Eso parece que es la manera en la que ellos se relacionan.
El otro día escuché en la facultad, subiendo por el ascensor, yo he vuelto a estudiar porque me siento muy joven ahora, que hablaban de una aplicación en el móvil que tú te la pones y cuando sales de casa le dices a la pareja dónde estás. Claro. Yo desconocía eso, perdón, yo me sacáis de Dora la Exploradora y de la Patrulla Canina y me pareció tan... y que lo vieran como algo normal, como una aplicación novedosa, me dio miedo. Y referente al silencio de la víctima, yo creo que es normal que ellas no hablen. Tenemos todos en nuestro imaginario colectivo que asesinan a mujeres cada 2 por 3 y ¿qué importancia le damos? ¿Qué debate genera eso? Es normal que ellas pues digan, pues ¿qué voy a decir nada? Si a esta la han matado y ¿qué ha sido? ¿Un tuit de alguien dando la condolencia a la familia? ¿Una noticia más en el periódico? Pues es normal. Si nosotros como sociedad normalizamos que se asesinen a mujeres, ellas que van a notar que están siendo violentadas, ¿no? Yo he comentado de... Entonces, manera de detectarlo en el aula, casi imposible. Manera de detectarlo, formación. Formación, claro. De detectarlo. Sí, sí. Es que a través de la formación, la gente que lo sufre o que lo ejerce, menos que lo ejerce, lo puede identificar. Exacto. Y puede claro, venir claro. a hablar contigo. Es que Aparte de que tú estés con atención y bueno, pues hay algunos síntomas que si baja el rendimiento, que si la cara, que si viene más desaliñada o lo que sea. Yo no he tenido una formación que después nos haya acercado a alguien a contar su historia o la historia de la amiga, que muchas veces es su propia historia. Entonces, a través de eso, es que lo primero es identificar. Bueno, y formación buena, de verdad. Sí, y una vez que hay identificado una víctima de violencia machista adolescente, mi pregunta es, ¿hay medidas de protección para esas niñas? ¿Sí? ¿Las hay? ¿Cuentan con medidas de protección? De hecho, tenemos cada vez a más menores con medidas cautelares. Lo que ocurre es que para que a ti te ponga una medida de protección, y eso lo sabemos, tiene que haber una denuncia de por medio. El problema es que la mayoría no denuncia, incluso sabiéndolo la familia porque se trata de menores, sabiéndolo el equipo directivo porque ha salido en el aula, porque pues al final es que esto no se lleva a la práctica. Y, por ejemplo, en Andalucía hace años se diseñó el protocolo de violencia de género en los centros educativos y es el protocolo que menos se activa. ¿Por qué? Porque los protocolos sirven cuando hay formación e interés. Si no hay formación, el protocolo es un papel en un cajón. Eso lo sabemos todo el mundo. Entonces, yo creo que lo que tiene que haber es formación y después conocer los recursos de tu zona. Que tú estás en Rota, pues ¿qué recursos hay? Pues mira, el instituto tiene que saber perfectamente, cuando te ocurre una cosa de estas, qué recursos tenemos, cuál es el centro de la mujer más cercano, quién trabaja ahí. Los centros de la mujer, ir a los centros educativos para decirle, oye, que nosotras trabajamos en esto, en esto, en esto y en esto. Tenemos esos recursos, lo que hay que valorarlo. Y hay que ponerlo al servicio de la ciudadanía. Si ahora mismo nos están diciendo que hay un montón de adolescentes y de gente que en la universidad nos está ocurriendo lo mismo, que están sufriendo violencia sexual y violencia machista en la universidad con el tema de los botellones, con el tema de la fiesta y con el tema de quedar y pues ahí hay mucho, yo quería hasta aquí y él llegó hasta allí. Y eso se llama violencia sexual y agresión sexual. Entonces, ¿estamos preparadas para todo esto, para que cuando te vengan? Esa era la pregunta que yo decía. ¿Estamos preparadas para que las niñas y las adolescentes y las jóvenes identifiquen? Porque a lo mejor lo que nos interesa es que identifiquen. Porque como empiecen a identificar no vamos a tener sitio. Hay que darle recursos también a las familias. Tenemos que contar también con las familias, que no sientan vergüenza de que eso está ocurriendo y trabajen codo con codo. Es fundamental. Yo creo que el trabajo con la familia no se debe perder nunca, aunque pensemos que somos dos contextos diferentes, que yo personalmente creo que sin la una no funciona la otra y viceversa. Y al hilo de lo que ha comentado Carmen, el trabajo intersectorial es muy importante. Bueno, yo trabajo en la universidad, que a lo mejor con las familias no
Sí, no, tenemos que... Pero cada vez pasa más. Por Dios, ya tenemos bastante. Pero sí en secundaria. No, En pero secundaria, la familia todavía debe estar presente. Lo que te iba a decir, que cuando se crean alianzas entre profesionales que pueden estar... tenemos un caso que no se ha cerrado todavía, pero que cuando vino la chica a hablar conmigo, yo estoy en la Unidad para la Igualdad, entonces atiendo los casos de acoso. Llamé a la Fiscalía, que hay pues alguien con quien tienes una cierta complicidad porque ha participado en programas, que inmediatamente se ofreció a que fuera allí. Yo acompañé a la chavala, la atendió la jueza, puso la denuncia, la policía protegió, se hizo un plan de prevención, hay separación de horarios y de espacios hasta que esté el juicio. Y esto es gracias a la complicidad de gente formada y sensibilizada, que además, para que os hagáis una idea, el chico solo le tocó un poco las piernas, quiero decir, y hay alejamiento, hay orden de alejamiento, o sea que lo digo como cosa positiva de que, bueno, un fiscal o una jueza se hace cargo de esto y hay toda una medida. Y eso es gracias también a un trabajo intersectorial de saber con quién puedes contar, ¿no? Como tú dices, Nos vamos llamando, claro. Nos vamos llamando y vamos, oye, que esto con el Instituto Andaluz de la Mujer, oye, ¿qué te pasa? No sé qué tal. ¿No? Unas veces más, otras veces menos, pero yo creo que también es un trabajo de la gente profesional que tenemos que hacer para crear esa red de protección en la medida de lo posible, ¿eh? No es fácil y no siempre esa protección se puede dar, ¿no? En la universidad, por ejemplo, pues, bueno, seguridad de la universidad, hablo de la Universidad de Sevilla, los tenemos con nosotros, les damos a alguna gente incluso, bueno, esto en casos un poco más así, ¿no? Más graves. Un busca que se llama de hombre caído, porque viene de lo de las obras, ¿no? Y entonces, pues, es triste, pero a lo mejor cuando la chica o la profesora no entra aquí en coeducación, pero esto, pues le van a seguridad, le dan una especie de walkie-talkie que puede apretar un botón si aparece por allí el agresor, ¿no? Bueno, entonces, que la cosa es hablarlo, ir poniendo mecanismos y ir poniendo en práctica los mecanismos, porque si solamente los escribimos en un papel, no sirven para nada. Y a veces hay que tirar de lo formal y de lo informal. En el caso primero que os he comentado, pues a lo mejor lo suyo hubiera sido que hubiéramos esperado que ella pusiera la denuncia, que ya no sé qué. Bueno, pues cogimos el teléfono, oye, fiscal Pepe, que tengo esto, pues mañana estoy de guardia, vente para acá. Y fue un 1 de agosto que me hizo una gracia mi primer día de vacaciones acompañar a las chicas, pero bueno, allí estaba yo y estaba la jueza y estaba no sé qué y tal. Bueno, pues hay que tirar de lo que se pueda, ¿no? No lo estoy diciendo como que sea lo más importante, pero sí. Bueno, veíamos... Sí. Sigue, sí. Es que no es que estaba hablando. que le está dando toque. Están chivando por allí. Exacto. Sí, los datos también hablan de que ha bajado la edad de las víctimas, bueno, de que cada vez hay más víctimas de violencia machista adolescente y que ha bajado la edad, ¿no? ¿Pensáis que algo tiene que ver la violencia machista digital en ese aumento de casos? Porque vemos también que, al fin y al cabo, la manera que tienen de socializar los jóvenes es a través de las redes, ¿no? Y pienso que aquí los agresores como que encuentran una vía fácil, ¿no?, para poder manipular mejor a las niñas adolescentes. A ver, yo lo que creo que hay que analizar, la verdad que me llama mucho la atención cuando seguimos hablando de nuevas tecnologías, con la inteligencia artificial. Entonces, yo creo que las tecnologías están aquí y las tecnologías forman parte de su vida, para lo bueno y para lo malo, ¿no? Entonces, tienen una socialización muy digital, tienen muchas horas de socialización digital, que antes yo he pensado también en mi socialización. Yo vengo de clase muy obrera y yo me he socializado con Topacio Cristal y la Dama de Rosa. Es decir, que cada una tenemos nuestras taras, ¿no? Entonces, ella y ellos se están socializando en las redes.
¿Las redes están provocando algo que no vemos en lo digital? Ese es el claro. No. Es decir, lo que hay es un continuum de la violencia. Lo que hay es que quien ejerce lo digital ejerce lo presencial y que las formas de violencia digitales impactan en lo presencial y viceversa, porque no hay un mundo digital y un mundo presencial. No podemos hacer ese análisis, ¿no? Y muchas veces ahora, hablando de lo digital, muchas veces estamos escuchando, y a mí me preocupa, porque hace poco estábamos en el curso de verano de la Complutense y estábamos con Rosa Cobo y total, que estábamos hablando, y yo compartía mesa con Marina Marroquí, estábamos hablando de una cosa que a mí me preocupa en los últimos años, especialmente en el último, y es lo que yo llamo el dedo y la luna, ¿no? Ahora parece que todos los discursos van, y va en hilo de lo que tú comentabas, Rosa, al principio, todo va como la pornografía tiene la culpa de la violencia sexual. Hace 15 años las redes sociales tenían la culpa de la violencia en el noviazgo. Cuando tú pones ahí el problema, estás olvidando el contexto. Y yo soy socióloga, es que el contexto es esencial. Me preocupa más el fenómeno que yo llamo pornosocialización que la pornografía en sí. La pornografía en sí me preocupa y mucho, pero el contexto de normalización de series, de determinados mensajes que se le están dando, a mí me preocupa más que digamos, no, porque también le interesa mucho eso al sistema, al patriarcal, ¿eh? No, todo está en la pornografía, claro, no está en la cosmeticorexia, en la hipersexualización, en OnlyFans, en mandar fotos de pies por 50 euros, en eso no está. Está en el porno. En el porno también, pero no olvidemos el contexto que lo ampara. Entonces, si solo nos centramos aquí y enfocamos en lo que quieren que estemos enfocando, estamos olvidando el resto. Y eso conviene. El contexto digital no es el contexto que produce, es un contexto más que reproduce lo que hay, pero no es un contexto que produzca in situ. A ver, hay formas de violencia que se dan en lo digital, porque lo digital no tiene cuerpo muchas veces, pero afecta al cuerpo. Y estos son análisis que se están haciendo bastante interesantes, ¿no? Pero por eso digo que tenemos que ver el continuo, que no se queda todo ahí, que me impacta a mí en mi vida y que cuando alguien te chantajea para que le mande una foto o te manda una foto del pene o te está chantajeando con algo o te dice que por 50 euros le manda una foto de tu culo o por 150, no olvidemos que son las redes de proxenetas de toda la vida. Es decir, claro, estamos en lo mismo, es el mismo contexto. Modernizado en lo digital, pero ya está. ¿Dónde está la adolescencia? Aquí. Pues ahí van. ¿Dónde estaban antes los tíos? En los bares, ¿no? Pues a los bares. ¿Ahora dónde están? En las redes. Pues a las redes. ¿Dónde estaban los agresores de Francia? En las redes. Pero tú no eres agresor cuando entraste en esa red. Tú estabas en esa red porque previamente eres un agresor. Eso es lo que no debemos de olvidar. Yo estoy totalmente de acuerdo con Carmen, vamos, me parece que de verdad que es la clave, es la clave. Ahora, por matizar una cosilla, lo que sí es verdad es que las redes a veces facilitan, por el anonimato o por la no confrontación presencial con la gente más tímida o no sé qué, y puede facilitar el ejercicio de la violencia, pero siempre sin olvidar eso. Y otra cosa, que bueno, ahí sale el puntito investigador o no sé qué, que ya lo comentabais antes vosotras, ¿qué es lo que se busca en la web o qué es lo más buscado? Nos puede dar pistas de qué es lo que está poniendo, de qué es lo que está erotizando, porque uno de los problemas es que la violencia se erotiza. ¿Qué es lo que está erotizando a los hombres para seguir ejerciendo violencia? Entonces, ahí las redes, que es ahora lo que más nos están dando, lo que más se está utilizando, una herramienta de esto, nos pueden dar pistas y por ahí nos puede servir para comprender mejor el fenómeno, pero es más de lo mismo. Claro. Sí, yo no voy a poner en duda nada, estoy totalmente... Sí, es verdad que yo me gustaría volver a hacer hincapié en el tema de la familia y en explicarles también a ella que el acceso a lo digital a edades más tempranas puede provocar conducta negativa si no se les explica bien
cómo deben utilizarla, porque niñas de 8 años, vamos a hacer un TikTok. TikTok no es una herramienta para que la utilice una niña o un niño de 8 años. O sea, que lo digital está muy bien, pero bueno, vamos a también a enseñar y que no sea otra carga más a la mochila de las maestras y los maestros en las aulas, que las familias, por favor, que un regalo de comunión no sea un móvil, por ejemplo. Totalmente. Bueno, entonces, Como consejo. entonces, así, resumiendo, ¿pensáis que en una buena formación en competencias digitales sería la clave? Puede facilitar. Puede facilitar. Yo creo que más que competencias digitales es explicarle a la familia y al profesorado lo que están viendo Lo sus que hay, criaturas que no tienen claro, ni que no idea. sa- que no lo Si tú saben, le no lo dices a lo saben. mejor a una familia Discord, Twitch, WhatsApp, y dices, ¿eso qué es? Entonces, ese es el problema. Que no es que tú sepas cómo, que sepas procesar contenido, no tiene que ver con eso, tiene que ver con que sepan lo que hay ahí y que cuando se viraliza un tren o algo así, que sepan de lo que se trata, ¿no? Que cuando tú le digas, yo qué sé, cualquier fenómeno que haya, pues la familia no le pille tan verde muchas veces, ni a la familia ni al profesorado, que a veces va y te dicen que yo no sé, de todo lo que estás hablando no tengo ni idea de lo que es, ¿no? Pues esto es un problema, porque tú tienes delante a 30 que se están socializando en eso, con lo cual tenemos que hacer el esfuerzo también como docentes de entender al grupo con el que estamos haciendo pedagogía, porque si tú te crees que tienes delante del aula al alumnado de hace 30 años, pues estamos muy equivocados. Entonces, no hay un feedback y lo que sí hay es la idea del alumnado de es que esta maestra no lo entiende, es que este maestro no tiene ni puta idea, Carmen. O la frase que a mí me encanta, la frase que me dice mi alumnado de la universidad, que creo que tiene razón, cuando te dice, ¡ay, qué guay tus clases! Son feministas, le digo. Te dicen, a la academia le falta calle. A la academia le falta calle. Sí. Entonces, claro, tú dices que me van a dar una diapositiva de Comisán, la letra Comisán. Sí. Se le nota un poco, y eso no tiene que ver con la edad, tiene que ver con el interés que tengamos en acercarnos a los contextos donde se están socializando. Yo creo, ¿eh? Muy bien. Vale, pues, si queréis antes del turno de preguntas, y bien como nos comentó Rosa, termina con un mensaje, ¿no?, de positividad, ¿vale? ¿Qué recursos tenéis los docentes? Bueno, yo creo que el recurso principal para atajar todo esto es la coeducación. Y la coeducación entendida desde la igualdad de niños y niñas, caminando a la par y teniendo los mismos derechos y las mismas oportunidades. Que no se crean que ellos son mejores que ellas o que ellas tienen que demostrarle a ellos. Creo que la coeducación es el recurso vital que nos puede ayudar a salvar esto. Que bueno, que estamos aquí poniendo muy catastrofistas, ¿no? Pero que también creo que se hace muy buen trabajo en algunas ocasiones, en algunos centros, vamos, que sí es verdad que se trabaja bien, pero que necesitamos más recursos y que todo el claustro funcione a la vez, porque también en los claustros hay sociedades y también tenemos negacionistas y también tenemos... ¿Cómo era? El maestro de plástica, ¿no? Germán, ¿no? Todos tenemos Germanes en nuestros claustros. Entonces, pues, creo que la coeducación es vital, una coeducación real, bien entendida y con muchos recursos que no se vayan a otros sitios. Pues, bueno, yo creo que hay que ser positiva, porque si no es verdad que entrar en un aula ahora mismo es un espacio de riesgo. Y antes lo hablaba con Ana Magallanes porque muchas veces te dicen, esto es un tallercito, y meteros en secundaria. Es decir, que a mí es que siempre me ha gustado, pero que es un espacio duro, es un espacio de riesgo porque el objetivo es que no se haga la brecha de los enfadados más grande.
Es que también hay que trabajar con ella. No voy a estar todo el rato trabajando con Alejandro, que ha tenido todas las denuncias falsas del año. Él. Es decir, en su familia vio todas. La una que ha habido, la ha tenido él. Y entonces, yo creo que hay que ser positiva en el sentido de que tenemos una legislación que, si nos leemos la LOE, creo que es la ley, no es la ley feminista que queremos, ¿vale? Pero es la ley más avanzada en materia de coeducación que hemos tenido. Después tenemos una cuestión que a mí me llama la atención, un pacto de Estado que el eje 1 es sensibilización y prevención. Tenemos que trabajar siempre a dos bandas. Una es, cuando tenemos a las víctimas, hay que darle todos los recursos para trabajar con ellas y para que estén seguras y haya una reparación integral del daño, por descontado. Pero tenemos que trabajar la prevención. Y esta es una política, la de prevención, que todavía no se ha llevado a la práctica, lo siento mucho. Se intentó con Escolae, porque realmente Escolae era obligación por claustro. Que eso es, a ver, cuando hace un curso aquí del centro de profesorado, se apunta al profesorado más estupendo. Pero cuando tú vas a un claustro, ahí es donde tú ves lo que hay. O cuando vas a un departamento, tú ahí te ves a los reaccionarios, a los negacionistas, a los que están, esto no va conmigo, pero, yo soy igualitario, pero, a los forococheros, a todo, ¿no? Lo tienes todo, catedráticos y todo, porque aquí. Entonces, nos hace falta políticas preventivas de verdad que se tomen en serio. Ha habido interés, es decir, antes lo hablábamos, yo creo que hemos sembrado mucho, y lo que pasó en 2018 y que estallara ese Me Too y que hubiese una reacción por parte de las más jóvenes con el caso de La Manada, yo creo que esto viene del tren de la libertad, viene de muchos años de sensibilización de muchas docentes y de algunos docentes de pico y pala en el aula. Y tenemos que volver al pico y pala. Yo, ahora que te llaman de, ay, venga a mi pueblo, ¿no? Venga a mi instituto, que yo encantada. Pero me estoy pensando mucho lo del tema de grupos grandes. No creo que estemos en momentos de grupos grandes. No creo que estemos en momentos de todo esto lleno de adolescentes y hablar. Estamos en el momento de 20 aquí y sentarnos. 20 personas, 30, grupo clase pequeño. Tenemos que volver a sembrar cosas que había. Que aquí me reúnan a 500 y a 500, yo no sé quién se va con el mensaje. No sé lo que cala, os lo digo de verdad. A veces es más cómodo porque lo queremos hacer en todos los institutos y yo a veces lo entiendo. Pero de verdad yo creo que tenemos que volver a lo pequeño, al diálogo, a qué está pasando, porque ahí las chicas no van a hablar. Y te hablan los 4 negacionistas. Entonces no quiero eso, porque le estamos dando voz. Y eso es un mal ejemplo. Sí. Yo estoy de acuerdo con que tenemos que ir a más encuentros y un poco, si volvemos a lo que yo decía de la raíz, dónde están las cosas, dónde está la cuestión de por qué surge, si está en la socialización o en la construcción teórica y emocional, tenemos que ir a mover emociones. Y a lo mejor tenemos que echar mano de las artes, de las canciones, analizar las canciones con las que bailan, ¿no?, a la pintura, todas estas historias, ¿no? Yo creo que el mejor recurso, aparte de otros recursos materiales, somos nosotras. O sea, es el profesorado. Y ahí es donde tendríamos que estar formadas y formados, sensibilizadas, para poder poner en marcha todas estas cosas. Y las feministas creo que tenemos que ser conscientes de que somos ejemplos, que nos van a imitar, nos van a odiar o nos van a admirar, pero que estamos ahí. Y entonces tenemos que ver también cómo nos comportamos, qué clima favorecemos en el aula, qué clima favorecemos con otros compañeras y compañeras, porque no es solo lo que dices y cómo lo dices, sino luego cómo te desenvuelves. Entonces, tenemos que ejercer la sororidad. O sea, tenemos que establecer, por ejemplo, el mentorajo. Cuando a mí me vean que yo estoy potenciando a profesoras jóvenes y me voy quitando de en medio, estoy creando de alguna manera modelos a imitar
de otra manera no competitiva. Cuando en mi equipo de investigación lo que importa es que nos llevemos bien y que haya buen rollo y no darte la patada y competir contigo, que en la universidad es horroroso, pero cuando la gente ve que hay gente que se sale de ese sistema, estás creando otras maneras de hacer, pero es que no hay modelos a imitar, con lo cual tenemos que ser modelos a imitar, ¿no? Con todos nuestros errores y fallos y todo eso, ¿no? Con lo cual a mí me parece que el feminismo, pero el feminismo vivido, el feminismo experimentado, no solo en el discurso, es algo que es la herramienta y el recurso mejor que tenemos, ¿no? Y en definitiva yo creo, bueno, Fina Sanz, que es una psicóloga, sexóloga, habla mucho del buen trato todo junto como una sola palabra, que no existe en nuestro diccionario. Si el lenguaje estructura y refleja la sociedad, fijaos que existe la palabra maltrato, el verbo maltratar, yo maltrato, tú maltratas, pero no existe el verbo bien tratar, yo bien trato, tú bien tratas, ¿no? Bueno, pues yo soy de las que reivindico la palabra buen trato y el verbo bien tratar, porque tendríamos que ir hacia una cultura de buen trato, en lo social, en lo relacional, que está esto, pero creo que un punto en el que las feministas también nos tenemos que parar es el buen trato personal. El autocuidado es revolucionario. Y eso tenemos también que mostrarlo, ¿no? Mostrar que el placer no tiene que ser a base de la agresión. Tenemos que erotizar algunos comportamientos y actitudes hacia mí y hacia los demás que sean saludables. Tenemos que mostrarle a la gente que el placer está en otro lado, que en el acribillar o el quedar por encima de tu compañero o tu compañera, en mi ego, en mi no sé qué, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que ir empezando a cambiar. Cualquier cosita que hagamos en lo personal va a repercutir en lo relacional y en lo social, ¿no? Entonces vamos a hacer lo que podamos desde nuestro punto de vista y vamos a exigir, vamos a crear redes, ¿no? En las universidades andaluzas, por ejemplo, hay redes de detección para la violencia, donde se trabaja en red, el alumnado, el estudiantado y las otras colectivos de la comunidad universitaria se están formando. En nuestra universidad hay una red de referentes para la convivencia y el buen trato. En todas las facultades hay personas referentes que se están formando donde pueden acudir. Bueno, pues con la creatividad y con irlo compartiendo, por ejemplo, en las universidades, es que nos lo compartimos. Uy, qué idea más buena, venga, vale, nos lo ponemos en marcha. No estamos ahí, oye, que esto es mío, es mi autoría, es no sé cuánto, ¿no? Entonces, tenemos que ir también con el ejemplo avanzando, ¿no? Y avanzando hacia eso. A mí me parece que es fundamental. Perfecto. Pasamos entonces al... Yo, si no te importa un momento, quería aprovechar de recursos ya prácticos y aparte agradecerle que las he visto por aquí a Estela y Gemma, por Pepuca, por los Super Lola y Lalo el Príncipe Rosa, que ocupan la biblioteca de mi hijo y un lugar privilegiado en mi aula. Agradecerle la facilidad de sus cuentos para trabajar con mis Miguel alumnos. Ángel también, que tiene un Sí, Miguel Ángel también lo he visto en Alcalá. Cierto. Gracias. No sé dónde está el micro. Sí. Allí está el micro. Allí está el micro. Vale. Levantamos la mano, ¿eh? Como bueno. Sí. Manoli, mira aquí. Ay, qué bien. Uf, la luz. ¿Habéis dormido? La luz no solo para nosotros. Ay, que estaban ahí. Sí, había unas Estaban sombras ahí. ¿Escuchan? Ah, bueno. Sí. Hola. Mira, bueno, me ha encantado, felicidades a todas. Yo soy educadora menstrual, ¿vale? Y soy coeducadora, por lo menos así me siento, ¿no? Acompaño a niñas que empiezan antes de llegar a la menarquía con sus mamás, ¿vale? Entonces, ellas me traen de primaria, ¿no? Muchas cosas, ¿no? El proyecto que yo estoy intentando aportar al sistema, que es un granito muy chico de arena, ¿no? Pero ese es lo que yo quiero hacer. Cuando hablamos de violencia y yo veo a adolescentes, ¿no? En pareja, por ejemplo, ¿no? Las chicas que se dejan pegar incluso, ¿no? No, es de broma, no pasa nada. Mi historia es, cuando la niña empieza a sentir que va a menstruar, comienza ese flujo, ¿no?
de que empezamos a crecer, vamos a intentar llegar a ser mujer. En los pilares básicos de la autoestima, que por supuesto, claro que se dan en la familia, también en la escuela, aquí yo intento anclar bien que esa niña comience a sentir qué pasa aquí y qué pasa en mi cuerpo. Porque tenemos el derecho de saber cómo funciona nuestro aparato, cómo funciona nuestro cuerpo de mujer, ¿vale? Cómo funcionan nuestras hormonas, un montón de cosas, ¿no? También cómo funciona lo que me da el médico cuando la mamá lleva a la niña porque tiene un dolor de menstruación, ¿no? Que lo que le dan son anticonceptivas, por lo tanto le dan hormonas, ¿no? Que no saben lo que se toman, ¿vale? Entonces, para mí es fundamental, y yo lo veo en las niñas, cuando tienen este acompañamiento, este espacio, que comienzan a sentirse ellas más poderosas en el sentido de me voy a amar, ¿vale? Cuando yo llegue a 15, 14 y esté tonteando con alguien, probablemente voy a tener más herramientas emocionales, físicas, de decir no, no quiero esto, voy a pararlo, ¿no? Bueno, esto era lo que prácticamente quería decir a muy poquita escala. Creo que la menstruación y todo el tema de la sangre de vida sigue silenciada, no se ve, no se le echa cuenta y creo que hay mucho poder ahí. Gracias. Rosa, contesta tú si quieres. Hola, muy buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias a las tres por este aprendizaje de que nos llevamos. Creo que creemos, además desde aquí, de esta fila, que son fundamentales estos espacios, porque la coeducación en las aulas, por desgracia, cada vez brilla más por su ausencia. Somos 3, 4, y además hablo en femenino porque es así, la que llevamos por bandera esto, porque estamos convencidas. Y nos enfrentamos a administraciones, a familias, a compañeras y compañeros, incluso al alumnado en cualquiera de las etapas, no solo en secundaria, sino desde primaria ya encontramos reacciones. Y anécdotas y sucesos que vienen al hilo de lo que estáis comentando y tienen su vínculo político, es que, por ejemplo, familias, 10 de 150 en un centro educativo, son capaces de pararte un taller de coeducación. Y un taller que viene por parte de una asociación gubernamental, con su respaldo, con su nombre, no 4 que encontramos por la calle y entraron en el centro. 4, o sea, un taller de mujeres profesionales. En mi centro, termino. pararon el año pasado uno sobre detección de violencia sexual. Claro, pues comprenderá más la casuística, ¿no? Entonces, a vosotras como expertas en coeducación, ¿no? Nos planteamos desde aquí de que cuando viene la derecha, porque lo personal es político y aquí detrás hay mucha política, por supuesto, la situación empeora y empeora a pasos agigantados. Pero cuando la izquierda tiene la opción de generar un cambio, de liderarlo, más allá del papel, luego no se traspasa, no llega a las aulas o no hay un movimiento que cale real o nos sentimos no respaldadas. La misma administración me dijo, pues si hay que pagar el taller, se para. Entonces, si inspección educativa ya no me apoya, lo demás no sirve de nada. Entonces, ¿cómo como coeducadoras podemos, no sé, gestionar, ¿no? O qué podemos hacer cuando supuestamente la izquierda nos debe apoyar o promover ese cambio desde las aulas, más allá de la legislación que lo respalde? Muchas gracias por vuestra intervención, además, y escucharnos. Es difícil, ¿eh? Sí. A ver, la izquierda no es sinónimo de feminismo. Otra cosa es que se acoge mejor el feminismo desde la izquierda. Ser de izquierda, no, como persona, como político, estoy hablando de hombres, también de mujeres, no implica ser feminista, aunque gracias a políticas de izquierda el feminismo, o sea, han contribuido al avance del feminismo. Tampoco los quiero poner eso. Entonces, es que a ver, todos y todas tenemos nuestro puntito
machista. Hay una amiga nuestra que decía, yo soy feminista por convicción y machista atávica, diciendo, es que... Y le dije, te compro esa frase, porque a ver, ¿quién de aquí, que toda la gente que estamos aquí no podemos decir feministas casi seguro, no se ha pillado un renuncio machista? Porque es que están las tripas, ¿no? Entonces, pues más, la gente que detenta el poder, aunque sea de izquierda, no todo el mundo se ha trabajado, se ha revisado, ha autorreflexionado, con lo cual, en esa ola de políticas progresistas, pues pueden ir políticas de igualdad, pero cada vez que pueden, pues sale el ramalazo machista y si hay algo que esto, pues lo paran. Con lo cual, ¿qué es lo que nos queda? Yo creo que estamos en un momento donde cada vez nos tocan tiempos de resistencia y de ir viendo, como en otras ocasiones, por qué resquicios podemos hacer. Que desde aquí me dejan, pues aquí voy a intentar hacer no sé cuánto, no sé qué. En mis clases, pues yo voy a seguir en mis clases dando toda la batalla que pueda, entre otras cosas porque tenemos libertad de cátedra, ¿no? Eso dicen los de derecha ahora, pues yo lo diré cuando me toque estar en el otro lado. No, entonces, vamos, quiero decir que cada cual desde donde pueda, ¿no? Y es un momento donde tenemos que unirnos y tenemos que resistir. Pero, daos cuenta, se comentaba que hubo un momento donde muchos hombres se empezaron a decir feministas, ¿no? Bueno, pues muchos de esos hombres que se decían feministas hace unos años, donde era políticamente incorrecto decir otra cosa, pues ahora que están viendo que las aguas están yendo por otros cauces, pues se están desdiciendo. No digo que todos sean iguales, ¿no? Menos mal que hay un montón de compañeros que realmente se están trabajando y vamos en el mismo eso, pero que eso no va aparejado a ser de izquierda. Yo quería comentarte una cosa, porque es que nos Así pasa estamos. y estamos ahí, ¿no? Yo creo que cuando estamos en esas situaciones, nosotras mismas mascamos rabia. Y esa rabia la tenemos que expulsar en forma de vergüenza hacia esas 10 familias y ese equipo directivo que no ha apoyado y esa inspección educativa que no ha apoyado una cuestión que tiene que ver con dar igualdad y prevención de la violencia machista. Yo creo que tenemos que buscar también aliadas. Estamos en un momento donde antes las aliadas pues estaban ahí y era una obligación dar determinados temas, pero yo creo que ahora hay que buscar aliadas para cuidarnos también, por lo que decía Rosa antes, ¿no? Por el tema del autocuidado y ver hasta dónde llegamos. Callarnos nunca. Decir ¿por qué no se va a dar? Porque 10 familias no quieran, no se va a dar un taller. Yo te digo que en el centro de mi hijo pasó lo mismo y tampoco se dio porque unas cuantas familias dijeron que educación sexual en cuarto de primaria, no. Entonces, al final es como, ¿por qué estamos generando esto? Y antes comentaba Cinta, también contar con las otras familias, Claro. porque fíjate, el problema no es las 10 familias, el problema son las 140 silentes. Claro. El problema es que estamos en un momento de yo no me quiero meter en lío. El problema no son, Germán, el de plástica, que al final en el fondo son 10, 12 en claustros de 60. El problema es cómo nos estamos comportando el 80% o el 70%. ¿Qué estamos haciendo? Ir rascando un poquito en esa aliada y aliados de decir, oye, ¿a ti te parece justo esto? ¿Os parece justo? Es decir, yo no voy a obligar a nada, pero todo esto nos tiene que dar de pensar, porque si el sistema educativo no es un ascensor social y un espacio de transformación social, aquí hay quien gana el sueldo de manera libre. Sí, yo te quería decir a veces lo que dicen, ¿no? En las otras familias, ¿qué pasa? Claro. Siempre contamos con alguien que conocemos en las otras familias que ellas pueden achuchar que eso no sea así. Yo soy un poco políticamente correcta. Soy bastante incómoda en mis claustros y en mi vida normal. Me quejo con bastante asiduidad de lo que creo que no es justo. Yo no era mi alumnado el que no recibió el curso el año pasado, pero yo como maestra de ese claustro lo único que podía hacer es constar en actas de claustro y de consejo escolar que el equipo directivo no había hecho nada para que eso no se anulara.
No sé si sirve de algo, pero yo al menos esa rabia la dejo por escrita. Buenas tardes, muchas gracias porque ya habéis dado respuesta, aparte de lo que quería preguntaros. Y voy a concretar, bueno, casi que agradezco, aunque ha pasado de forma velada, que no se nos eche la culpa a la familia de la culpa de todos los males. Gracias. Para eso estamos los maestros y las maestras ya. Os iba a preguntar por una buena práctica, y creo que habéis dado la clave, que son buscar aliadas, familias y personas en el claustro que sean aliadas. Y entonces, como ya me habéis dado una buena práctica, que si queréis comentar otra, os lo agradezco, sí quisiera pasar o trasladar una consulta. ¿A qué creéis que se debe esa reticencia a que se reciba coeducación en la aula? A ver, pensadlo bien, que si porque encontramos todas las familias, hay mucha variedad, ¿eh? Claro. Hay muchos motivos. Pues dalo. Dilo tú. No. Ustedes que son los profesionales. No, quiero decir, ¿qué pensáis que de verdad puede ser alguna de las líneas o las estrategias que tenemos que seguir para... Qué maldad, ¿verdad? De pregunta, si lo siento. Tú estás diciendo de esas 10 familias que están en contra o de las 140 silentes, que es muy diferente. Me da igual. Dame una estrategia. Quiero decir, una buena práctica que podamos seguir para silenciar a esas 10 familias o anularlas. Es que yo creo que mucho de lo que pasa, si ya lo sabes, Lucía, yo creo que mucho de lo que pasa es que hay muchas familias que no saben ni profesorado lo que es la igualdad, ni la coeducación, y se creen que, por ejemplo, cuando llegan y dicen educación sexual, le van a dar penetración. Digo, uy, la penetración está sobrevalorada. Entonces hay que ir a otra cosa. Yo creo que es desconocimiento, por eso la importancia de la pedagogía. Claro. No creo que haya 140 familias. Por eso, si tú coges aquí todo el aula de familias de esas 140 que están ahí, de ese porcentaje de esas 150, perdona, al final la voz que te sale aquí es la del 10%. Entonces tú te vas con la sensación de que mal estamos. Tío, están las familias en contra y las familias se van como, bueno, pues el 10%, el que ha tenido la voz y el que se ha quedado, porque el 10% dice que esta gente lo que viene es a enseñarle a nuestras criaturas a masturbarse, como si masturbarse fuese malo para empezar. Y yo creo, o le van a enseñar que los hombres son malos, no tolmen y todas estas cosas, ¿no? Y dice, lo mismo que cuando empezamos, yo me acuerdo de los primeros cursos del CES, en el año 2004 y decían, ¿esto de la coeducación qué es? ¿El LOLA? Ya está. Entonces, ¿qué hace falta? Pedagogía. Más pedagogas que nosotras. ¿No? ¿Yo creo? Vale. La última pregunta, ¿vale? Tengo el micro, yo. Hoy, entre Laura y ahí. ¿Podéis hacer ¿Familiana? una unificación de la pregunta a lo mejor? Vamos a unificar, venga, niña. Ah, que ella quiere aportar. Pues, venga. Bueno, no sé cómo vamos. No, porque hay que ser breve. Díselo. Hay que Nada, ser que breve, yo ¿vale? simplemente, Terminamos. por aportar un poco, que rápido, que a mí yo tengo 3 demandas por coeducar y, bueno, me he enfrentado al IAM. Una de las cosas que tenemos que entender es que Carmen lo estaba diciendo, ¿no? Cómo las chicas se empoderan con un mal empoderamiento y muchas veces incluso, ¿no?, se distorsionan las relaciones de violencia machista, y yo creo que lo que tenemos que entender es el empoderamiento nuestro cuál es, y no podemos parar. Si hay que ir a inspección, se va a inspección, claro. Si hay que ir donde haya que ir. Y yo, por ejemplo, con la demanda de centros católicos, ¿no?, que las AMPAs han reunido tal, porque me han dicho que por hablar del clítoris le ha quitado el hambre a su criatura a la hora de comer, que yo le he contestado que ya le dará hambre cuando se haga más mayor a lo mejor. Bueno, la historia es que no podemos... Yo les invito, les digo, venir al aula, Claro. ver lo que estoy haciendo, y cuando han salido del aula me han dicho, esto es maravilloso. Entonces tenemos que también tener la seguridad y el empoderamiento de decir, lo que estamos haciendo no está mal,
No vamos a parar, visibilizarlo, porque cuando lo visibilizas tú lo vives en solitario. Yo vivo muchas cosas en solitario. En el momento que lo cuentas, de pronto te ves a gente que tú consideras ídolas diciéndote, estamos contigo, lo estás haciendo bien. Entonces yo creo que una de las soluciones es perder el miedo, ¿no? Y saber estar súper segura de que lo que estamos haciendo es lo que hay que hacer y que al final lo tiene que hacer todo el mundo, porque si no, son cómplices de la violencia machista. Pues hasta aquí, ¿vale? Muchas gracias y damos por concluida la mesa. ¿Vale? Gracias. Ay. Tenemos un horario de regreso de 15-20 minutos. Por favor, si pudieseis ser puntuales y venir a las 16, a las 6:15 y estar ya dentro del aula, perdón, esto de coeducar. Os lo agradeceríamos. Gracias.